Una de las personas más acercadas al pastor John MacArthur, quien recientemente falleció, se sinceriza a través de una entrevista en un podcast y habla de cosas que probablemente tú nunca hayas conocido acerca de la persona de John MacArthur. Sin duda alguna, el pastor John MacArthur es uno de los predicadores más influyentes de todo el siglo XXI del evangelicalismo que nosotros conocemos actualmente. Conocido a nivel mundial, sus prédicas, su ministerio, sus libros, tocaron y llegaron a muchísimas personas. A pesar de su gran influencia y a pesar de que se volvió una de las personas más conocidas en las redes sociales y a nivel mundial, hay cosas particulares y personales de John MacArthur que no llegamos a conocer. En la siguiente entrevista, Phil Johnson, uno de sus personajes o amigos más cercanos a John MacArthur, se sinceriza y nos hablará de cosas que probablemente nunca has conocido de este siervo de Dios que partió y está ahora en su presencia. Así que te invito a que te quedes en este video y puedas escuchar cómo el Señor trabajó en el carácter del pastor John MacArthur y de cómo era su personalidad atrás de las cámaras. Sin embargo, me gustaría preguntarte cómo te encuentras a la luz del hecho de que el Dr. John MacArthur, a quien conoces desde hace 65 años, 45, casi 45 años, está ahora mismo con el Señor. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro de saber que pienso en Él en la gloria. La semana pasada nos adelantamos a las emisiones de radio habituales de Grace to You con su serie sobre el cielo. Sí, le había oído predicar en directo y luego la había oído en la radio varias veces, así que estaba familiarizado con el material. Pero la semana pasada la escuché con nuevos oídos porque aquí está John en el cielo predicando sobre el cielo. Bueno, creo que lo escuché con más atención de la que lo habría hecho en cualquier otro momento. Por cierto, la serie es de la década de 1980, cuando creo que Juan tenía unos 40 años. Está describiendo la sala del trono del cielo según Isaías y Ezequiel. Se da cuenta de que estas palabras de las escrituras son muy difíciles de pintar, de visualizar en la mente. Ya sabes, todas las luces intermitentes, las ruedas dentro de una rueda y las criaturas con tantos ojos que no puedes imaginar. Admitió que, mientras predicaba, intentaba darnos una imagen que no podemos ver en nuestras cabezas, pero dice que lo que queda claro es que es glorioso y que no quieres perdértelo. Mientras escuchaba eso, se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que él estaba allí viéndolo de primera mano. Lo que no podía describir, ahora lo ve y lo entiende. Y, me hizo feliz. Y luego los comentarios que recibimos, y seguimos recibiendo, en las redes sociales, en línea, de personas que aman a John. Creo que se sorprendería de cuántas personas lo amaban y cuán profundamente lo amaban, y cuán expresivos han sido con su efusión de recuerdos y agradecimientos. Sabes, Phil, observé eso en línea al mirar los comentarios de las personas. Perdimos a R.C. Sproul y todos lo lamentamos. Y no es por comparar a John con nadie más, pero nunca he visto emociones más expresivas sobre la pérdida de uno de nuestros hermanos como las que he visto con John. He estado llorando. No puedo parar de llorar. La gente estaba realmente muy afectada por su pérdida. Sí. Parte de eso puede deberse a que creo que tomó a mucha gente desprevenida porque John era una especie de persona positiva a la que no le gustaba dar. Quiero decir, era todo lo contrario a mí. Publicaré fotos mías después de la cirugía en las redes sociales. John era muy reservado sobre los problemas médicos y siempre quiso ser positivo. Entonces, si le preguntas cómo estás, te dirá que estoy genial, ni siquiera estoy enfermo. ¿Sabes qué? Con solo mirarlo, se notaba que se estaba debilitando. Durante los últimos 2 meses, iba a visitarlo al menos una vez por semana, y me daba cuenta de que cada vez que lo veía parecía un poco más débil. Así que supe durante unas 6 semanas que parecía que se estaba muriendo, así que no me afectó tanto como a mucha gente, creo. Yo lo había visto decaer y otros se enteraban de que estaba en casa recuperándose. Y ahora, de repente, saben que está en el cielo. De acuerdo, pero no respondiste a mi pregunta. Oh. ¿Cómo estás con la pérdida de un amigo y colaborador de 45 años? Es una gran tristeza. Sí, no sé si lo he asimilado todavía. Ya ha pasado una semana desde que se fue al cielo y no sé si me ha afectado del todo el alcance de la pérdida ni lo que significa en mi vida en cuanto a los cambios que van a ocurrir. Ya sabes cómo es cuando veo algo y pienso, tengo que preguntarle a John sobre eso, y luego me doy cuenta de que ya no puedo preguntarle más. Y siguen pasando cosas así que me hacen cada vez más consciente de que, en lo que respecta a esta vida terrenal, es una pérdida permanente. Nunca volveré a verlo de este lado del cielo. Pero también me alegra darme cuenta de que yo también voy a toda velocidad hacia el cielo y que no va a tardar tanto.
Bueno, todos lo estamos haciendo, Phil, de acuerdo. Bueno, eso es exactamente lo que dicen las escrituras. Esta vida es un vapor. Y no creo que puedas apreciarlo hasta que te conviertes en un anciano con una enfermedad terminal, y entonces te das cuenta de que tu vida fue corta y que casi ha terminado, y que será mejor que ponga mi casa en orden. Sí, pero Phil, eres un hombre con una enfermedad terminal y una cabellera abundante. Te va bien, Phil, y me alegro mucho. Y pareces estar bien. Así que estoy muy agradecido por eso. Y dijiste, está bien, adelante. Haz cualquier pregunta que quieras sobre John MacArthur. Haz cualquier pregunta que yo quiera sobre cualquier cosa. Y Phil, me dijiste la razón por la que puedo preguntarte cualquier cosa. ¿Compartirás esa respuesta? Porque ahora, si meto la pata, no tengo que preocuparme por recibir una reprimenda de John MacArthur. Lo hizo. ¿Alguna vez? De hecho, planteaste la pregunta, ¿qué pensarías si habláramos de él? Tú y yo juntos siempre le poníamos nervioso. Es bueno saberlo. Sí. Pensé que se alegraba de verme, pero bueno. Oh, te quería, pero me dijo, sabes, cuando Todd y tú estáis juntos, da miedo. No sé lo que eso significa, y sabes qué, no quiero. Entonces, te dijo alguna vez, siéntate, hijo, tenemos que hablar de esto. No, sabes, nunca lo hizo. John era el hombre más amable que he conocido. Y era una de las cosas más destacables de él porque era un león desde el púlpito, pero en persona era el alma más gentil que jamás querrías conocer. Y, De hecho, teníamos una cosa por aquí. Si un empleado necesitaba ser degradado o despedido, no se lo dabas a John para que lo hiciera. Acabaría ascendiéndolo. Ahora bien, has dicho que esa era una debilidad de John MacArthur. Podría hacerlo. Sí, a veces creo que lo convirtió en una debilidad. Era casi demasiado amable. Pero como yo me beneficiaba de su amabilidad, siento que no deberías criticar a ese tipo, ¿verdad? Sí, porque era cálido. Esa es la palabra que se me ocurre. Era cálido. mi experiencia con él, mi primer encuentro con él tuvo lugar en Chicago, en Moody Press, en la primera reunión que tuvieron para discutir el proceso editorial de su serie de comentarios. Así que lo conocí en la parada de Chicago y olvidé decirle que íbamos a estar en California ese domingo y que teníamos intención de visitar Grace Church. ¿Verdad? Entonces él no sabía que yo iba a venir. Me conoció en una reunión con otros 6 editores de Eddie. No hay razón para que se acordara de mí o de mi nombre. Pero cuando llegué a Grace Church, me vio allí cuando salió a predicar y se acercó a mí. Estaba sentado en uno de los bancos esperando a que comenzara el servicio. Se acercó a mí y me dijo, Phil Johnson, ¿qué haces aquí? No sé cómo recordó quién era yo o me reconoció. Yo no lo habría hecho de ninguna manera. No soy muy bueno con las caras y los nombres. Pero él lo hizo y fue sincero. Estaba, ya sabes, realmente feliz de conocerme. Y, Sí, era un tipo muy amable. De acuerdo. Sin embargo, quiero profundizar un poco más porque tú y yo no somos los únicos que elogian a John MacArthur. Ahora mismo están por todo Internet. ¿Cómo se sentiría John ante ese tipo de expresión pública de afecto hacia él? le habría avergonzado. No le gustaba, se podía ver en sus sermones. No le gustaba hablar de sí mismo y realmente no le gustaba que hablaran de él. Le dije hace años que estaba empezando a recopilar material para una biografía suya algún día. Y él dijo, a nadie le interesaría leer eso, no pierdas el tiempo, comillas. ¿Sí? ¿Sabe usted qué es lo que mola? La tarjeta de Iberdrola. Pídela ya, ahora en tu factura. Supongo que simplemente tenía esa humildad. Por eso no le gustaba que hablaran de él ni hablar de sí mismo. Sí, y aparte de Phil, no puedes escribir esa biografía. Ese es el trabajo de Ian Murray. Bueno, Ian Murray escribió una breve biografía. Alguien tiene que hacer una biografía completa a la escala de lo que Ian Murray hizo con Martin Lloyd Jones. Es como una cosa de 2 volúmenes. Phil, cuando compartiste la historia de tu regreso y te reuniste con los editores e ibas a poner su comentario, ¿cómo fue con John? Era un predicador y la Grace Community Church estaba creciendo y creciendo, pero todavía era joven. Y luego probablemente tienes a Sanderan y Tyndale y tienes a toda esta gente acercándose a él y a RC. ¿Cómo reaccionó al convertirse de repente en alguien? Fue casi como si no se diera cuenta. Hice un comentario sobre él una vez y me refería a su fama y ni siquiera le gustó esa palabra. Dijo, no soy famoso. Sí lo hizo. Le gustó cuando lo llamé el Papa Evangélico. Le encantó eso. No recuerdo que le gustara. No le gustó. De hecho, dijo mi nombre de otra manera, Todd. Esa fue una respuesta totalmente diferente. Muy bien. Entonces, se convirtió en algo que creo que vale la pena explorar porque John MacArthur era famoso y mucha gente habla de la cultura de las celebridades evangélicas. Ahora bien, él lo habría rechazado. Pero, para usar la jerga de la gente en línea, era una celebridad evangélica. No, ¿alguna vez intentó cultivar eso? No, nunca, nunca. De hecho, en todo caso, lo rechazó. Y si usabas una palabra como esa, celebridad cerca de él la rechazaba. No le gustaba que lo consideraran una celebridad. Era tan franco como cualquiera en contra del tipo de cultura de celebridades en la que se convirtió el evangelicalismo y rechazó muchas invitaciones para hablar en grandes conferencias por esa razón. Dijo, sabes que no quiero ir y hacer un espectáculo para alguien. Muy bien.
Pero brevemente, Phil, esa cultura existe y, sin embargo, sucedió. La gente señalaría a John y diría que era uno de ellos. Pero ninguno de nosotros querría que no hiciera lo que hizo. Entonces, ¿cómo encontramos hoy una manera de usar las redes sociales, la televisión, la radio, etcétera, sin que tengan ese aspecto de celebridad? ¿Se puede hacer? No sé si se puede hacer. No sé si se ha hecho con éxito. De hecho, John odiaba las redes sociales. Hay grabaciones en internet en las que habla de su desprecio por las redes sociales y de lo Pobre que es. Sí, qué pobre. Bueno, él no las puso allí. Yo lo hice. Entonces, dijo que es un mal medio para discutir temas teológicos. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo con él, entiendo el punto que está planteando, y es completamente cierto. No vas a resolver el debate entre armenios y calvinistas en las redes sociales, aunque la gente lo discuta siempre. muy bien. Entonces, lo que estás diciendo es que él lo sabía. Era algo que existía, pero no lo afirmó ni lo aceptó como una celebridad evangélica porque creo que en el fondo, Phil, y creo que tú lo afirmarías, él era solo un pastor. Así es. Dijo que había algo a lo que nunca quiso renunciar. Quiero decir, fue presidente de una universidad, fundador de un seminario, personalidad de la radio y todo eso. Dijo que renunciaría a todo eso, pero no quería renunciar a ser pastor de una iglesia. Y ese, para mí, es su mayor legado. Queremos hacerte preguntas que podrían revelar algo sobre el tipo que no sabíamos hasta ahora. No queremos que seas sutil. No queremos que reveles ningún tipo de información confidencial, pero creo que a todos nos gustaría saber cómo era el tipo entre bastidores. Entonces, ¿has estado de viaje por carretera con Phil o con John, correcto? Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos? Oh, he perdido cuenta. De hecho, fuimos juntos al extranjero unas 4 o 5 veces. Dejé de hacerlo porque siempre le ponía nervioso. Miraba a su alrededor y decía, ¿quién está vigilando el ministerio en casa? Comillas. Bueno, dejé de viajar con él porque pensé que sería bueno que uno de nosotros estuviera aquí. Vale, los viajes por carretera revelan algo sobre una persona. ¿Qué te reveló viajar con John sobre él? Lo trabajador que era. No se tomaba ni un descanso. Si vamos y él está dando una conferencia y yo estoy dando una conferencia, no hago más que eso. Y cuando entre mis mensajes, estoy relajándome y comiendo algo en la sala de espera o lo que sea, John cogía un montón de manuscritos y se iba a algún sitio a trabajar en un sermón para la semana siguiente. Me preguntaba por eso porque su productividad era extraordinaria. Vale, trabajo duro, pero creo que también merece la pena destacarlo porque a veces, cuando miras a un tipo como John y todo lo que ha conseguido, no podemos olvidar a los Phil Johnson, los Jay Flowers, los Abner Chow, los Mark Tadlocks, todas esas grandes personas. No se trataba solo de John el programa de MacArthur. Hay mucha gente buena detrás de él, eso es cierto. Pero también es cierto que todo lo bueno de todos estos ministerios surgió originalmente de John y su ministerio de prédica en particular. Le dije en una de las últimas conversaciones que tuvimos que todo lo que yo había hecho que mereciera algún tipo de alabanza o agradecimiento o lo que fuera, en última instancia, era su responsabilidad. No creo que mi vida hubiera significado mucho si no hubiera sido por su influencia y su prédica en particular. Ese era el centro de todo. Sí. Y él nunca dejó de pensar en ello. Volé a Chicago y regresé con él una vez. Y, bueno, se pasó todo el tiempo, sentados uno al lado del otro en clase turista, y él dobló la cosa delante de él y se pasó todo el tiempo escribiendo notas para un sermón que dio más tarde esa semana. Y, bueno, fue su famoso sermón llamado Hacking a Gag to Pieces. Uno de los sermones favoritos que la gente suele mencionar y yo lo vi escribir las notas para ello, así que supe que sería el domingo. Y fue fascinante ver lo absorto que estaba en ese sermón. Apenas me dijo nada durante el vuelo. De hecho, lo único que dijo fue que después de que sirvieron las bebidas en esos pequeños vasos de plástico, no supe qué hacer con mi vaso vacío porque esparció las cosas por la mesa. Así que lo puse en el pequeño revistero elástico y se rompió. Hizo un ruido muy fuerte. Levantó la vista de sus notas, se volvió hacia mí y dijo, bueno, tú eres el tipo que hace eso después de la comunión, muy inmerso en su trabajo. Estudió mucho, pero Phil, creo que hay algo que realmente podemos aprender de lo que dijiste. Creo que vale la pena detenerse en esto. Comillas, el ministerio era una llanta y era gracia para ti. Era el tú del maestro, TMAI, libros, etc. En medio de todo esto estaba su ministerio de prédica. Esto es importante para nosotros porque si su ministerio de prédica se hubiera retirado, no creo que la llanta hubiera girado y se hubiera pinchado. Oh, tienes toda la razón. Y mira, eso es contrario a la típica filosofía de crecimiento de la iglesia o al estilo de liderazgo de la iglesia actual. La gente piensa, bueno, para que la gente venga a nuestra iglesia, tenemos que hacer programas, tenemos que proyectar películas o lo que sea, ¿sabes? Y John dijo, no, voy a abrir la Biblia y predicar sobre ella y dejar que el Señor decida qué va a pasar con eso.
Su palabra no vuelve vacía. En la celebración de sus 50 años como pastor en la iglesia Grace, querían rendirle un gran homenaje porque 50 años es un hito que muy pocos pastores alcanzan. Así que hablaron con él sobre cuál sería el tema de esto y todos buscaban una forma de rendirle homenaje. Y él eligió este como tema, la obra de la palabra. Dijo, todo lo que ven aquí es resultado de la palabra de Dios. Pero no es solo la palabra, es el ministerio de la predicación. Ese era el centro, comillas. Y creo que en las iglesias locales debemos recordar que cualesquiera que sean los programas que se estén llevando a cabo, no serán tan eficaces ni siquiera perdurarán si la predicación desde el púlpito no es el enfoque serio del pastor. Y Phil, sería demasiado exagerado decirle a cualquier pastor que si descuida su ministerio de predicación, el resto de su ministerio se verá afectado. Y eso es muy contradictorio porque tenemos que hacer todo esto, y yo tengo que predicar el domingo. Dale la vuelta a eso. ¿Es una afirmación justa? Más que justa. Creo que esa es probablemente una de las cosas más importantes que me gustaría que la actual generación de pastores y graduados de seminarios comprendiera, que el ministerio del púlpito es realmente lo más importante que pueden hacer y que no compren sus sermones en internet. Estudien, aprendan, enseñen a su gente y llénenlos con la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Pero la palabra de Dios se infunde en la iglesia a través del ministerio de predicación, y por eso las instrucciones de Pablo a Timoteo. Dijo, mira, se acerca el momento, la gente no va a soportar eso, no quieren oír la palabra. Pero ¿cuál fue su consejo para Timoteo? Ya sabes, que encontrara una forma diferente de contextualizar. No, él dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Comillas, Phil, ¿sabes por qué no compro mis sermones en línea? Porque uso los sitios gratuitos. Muchas gracias, Phil. Bienvenidos al cupón diario de KFC. Cada día, una nueva oferta. El 2. El 5. El 0. 3 alitas picantes y patatas. El cupón de hoy, 26 de julio, es 3 alitas picantes y patatas a 2,50. Pollo. ¿John se arrepintió de algo? Sí, se arrepintió de algo que le oí mencionar más de una vez. Y estoy seguro de que se arrepintió de otros. Simplemente no habló mucho de ello, pero lo que mencionó varias veces delante de mí fue que cuando murió James Montgomery Boyce, John tenía algo que hacer y decidió que no podía escaparse para ir al funeral. Y se arrepintió durante el resto de su vida de no haber dejado lo que estaba haciendo y haber ido a ese funeral en honor a James Boyce. Y no sé por qué eso se le quedó grabado más que nada. Yo también le había oído decir eso. Hablando de funerales, ¿hay algo que puedas compartir con nosotros públicamente sobre el funeral de John MacArthur? Sí, el funeral de John será el 23 de agosto. Así que ya falta casi un mes. En la iglesia Grace, a las 10:30 de la mañana. Muy